Muy buen día, doctora y compañeros. Nosotros somos el equipo 1 de la experiencia educativa Fisiología General a cargo de la doctora Irene Gertrudis Rodríguez Santamaría. Y hoy les vamos a hablar sobre los estados de la materia. Para empezar, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene un volumen, de forma que podemos percibirla y medirla. La materia puede existir en diferentes estados: sólido, líquido, gaseoso y plasma. En el estado sólido, las partículas se mantienen juntas de manera ordenada. Las moléculas se mueven sobre un mismo lugar, es decir, vibran. Tienen un volumen definido y una forma definida, y la fuerza de atracción entre sus moléculas es fuerte. Un sólido puede ser cristalino o amorfo. Las partículas de un sólido cristalino están organizadas en un patrón tridimensional repetitivo y regular. Un ejemplo sería el hielo o la sal. Las partículas en un sólido amorfo, por el contrario, carecen de orden, disposición aleatoria similar a la de un líquido. Un ejemplo sería el vidrio o los plásticos. Un líquido es un estado de la materia en el que las partículas están mucho más juntas que un gas, pero no tan fijas como un sólido. Esto significa que las moléculas se mueven libremente, pero siguen unidas por fuerzas de atracción. Por eso, un líquido tiene volumen definido, pero no tiene forma propia. Adapta la forma del recipiente que lo contiene. Las propiedades principales de los líquidos son la viscosidad. La viscosidad es la resistencia que un líquido opone a fluir. La tensión superficial es la fuerza que hace que la superficie de un líquido se comporte como si fuera una película elástica. Un ejemplo es cuando una aguja ligera puede flotar en agua. Capilaridad. La capilaridad es el fenómeno por el cual un líquido asciende o desciende en un tubo muy delgado. Esto sucede por la combinación de la adhesión del líquido a las paredes del tubo y la cohesión entre sus moléculas. Con lo que respecta al estado gaseoso, los gases no tienen ni volumen ni forma propia. Ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que están confinados. Pueden expandirse de forma infinita. Sus partículas individuales están muy separadas unas de otras y por ende se comprimen con facilidad. Algunos ejemplos de sustancias en estado gaseoso son el aire, el cual es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, etc. El vapor de agua, que se ve al hervir el agua. El gas de los envases de alimentos, como dióxido de carbono en bebidas. El helio de los globos, o gases de uso doméstico, como el butano o el metano. El plasma es conocido como el cuarto estado de la materia y es un gas cuyos componentes se encuentran ionizados, es decir, los átomos o moléculas que constituyen el gas han perdido uno o más electrones. Aunque los electrones se hayan liberado de los átomos o moléculas, ellos permanecen en el gas teniendo libertad de movimiento. Asimismo, un plasma puede estar parcial o totalmente ionizado, dependiendo de si todos sus componentes están cargados eléctricamente o solo una fracción de ellos. El plasma fue identificado por primera vez en 1879 por William Crookes, un científico inglés, y fue nombrado plasma por un físico-químico estadounidense llamado Irving Langmuir. El plasma es el estado de la materia más común en el universo, pues constituye más del 99% del universo visible. Al plasma lo podemos encontrar en los relámpagos, en las estrellas, en el viento solar, en la magnetosfera de la Tierra, en el espacio interestelar e intergaláctico, así como en auroras polares. Por último, hablaremos de los cambios de estado de la materia. Un cambio de estado es un cambio físico porque la sustancia sigue siendo la misma, pero cambia su forma de presentarse, sólido, líquido o gas. Estos cambios ocurren cuando se agrega o se elimina calor, y aunque transforman el estado de la materia, son procesos reversibles, porque pueden volver a su estado inicial. Fusión y congelación. Cuando un sólido se convierte en líquido al agregar calor, hablamos de fusión. El proceso contrario ocurre al quitar calor,
cuando el líquido pasa a sólido. Eso es la congelación. Evaporación y condensación. Si seguimos agregando calor a un líquido, sus moléculas se separan más y pasan al estado gaseoso. A esto se le llama evaporación. Cuando el gas pierde calor y vuelve a convertirse en líquido, ocurre la condensación. Sublimación y deposición. La sublimación es cuando un sólido pasa directamente a gas sin pasar por líquido. Por ejemplo, el hielo seco que se convierte en vapor de dióxido de carbono. El proceso contrario se llama deposición, cuando un gas pasa a sólido. Este experimento muestra los estados de la materia en un refresco. El refresco es un líquido con un gas disuelto, CO2. Cuando lo abrimos, parte del gas empieza a salir lentamente. Al añadir sal, sus cristales facilitan que el gas atrapado se libere más rápido, formando muchas burbujas y espuma. Esto no es vaporización porque el agua no pasa a gas. Lo que ocurre es que el CO2 disuelto cambia a gas libre. En conclusión, la sal acelera la salida del gas y así podemos ver cómo un gas pasa de estar disuelto en un líquido a convertirse en burbujas visibles.